Universidad.info. La universidad es noticia. La Universidad Nacional del Litoral estudiará la desafiliación en la educación superior. Escuchamos a los investigadores que llevan adelante el proyecto. Es un proyecto sobre el cual venimos trabajando desde el año 2009 con el área de articulación con el ingreso de la Universidad Nacional del Litoral, en el cual venimos trabajando sobre trayectorias educativas y transiciones entre niveles, específicamente entre el secundario y la universidad. En esta convocatoria que está abierta por Mercosur, con un núcleo que tiene específico de estudios sobre educación superior, nosotros nos presentamos con un proyecto sobre desafiliación en la educación superior en los primeros años. Este proyecto es compartido, además de la UNL, están otras 3 universidades de países del Mercosur: Uruguay, Paraguay y Brasil. Y el objeto específico de investigación es poder conocer qué pasa con los ingresantes durante los 2 primeros años de la carrera y poder identificar en qué eventos específicos se producen las mayores pérdidas o como nosotros le llamamos, las mayores desafiliaciones institucionales. Se conoce mucho en el campo de estudio de la sociología de la educación sobre las dificultades que están teniendo universidades nacionales para el egreso, es decir, para que los estudiantes culminen con su trayectoria universitaria. Pero se sabe poco sobre los primeros años. En general, los primeros años quedan a veces ocultos en las cifras que se van perdiendo, pero que no se sabe bien por qué ni en qué momento específico. El estudio que nosotros proponemos permite identificar eventos específicos, por ejemplo, mesas de exámenes o turnos de exámenes específicos, determinados trámites burocráticos que cuestan más que otros a los ingresantes, y eso permitiría a la universidad o a cualquier otra universidad poder fortalecer esos momentos en los cuales el estudiante tiene mayores dificultades. Es un equipo de constitución muy variada, no solo porque intervienen distintas disciplinas, sino porque también intervienen no solo investigadores, como es mi caso, sino también áreas completas de distintas facultades, en este caso la Facultad de Humanidades y Ciencias y la Facultad de Ciencias Económicas, así como también oficinas centralizadas en rectorado que se ocupan de estos temas. Una de ellas es la de articulación con el ingreso y otra es la de planeamiento estratégico, que forma parte de la Universidad Nacional del Litoral y que nos apoyan con los datos, así como también con análisis específicos. En este momento estamos acordando entre las 4 universidades que forman parte del proyecto cuáles son los eventos que todos nosotros tenemos comunes como para poder ir realizando un estudio comparativo, es decir, eventos en el acceso a la educación superior y en los primeros años de las carreras de los estudiantes, aquellos eventos administrativos y académicos que forman parte de la vida del estudiante y que son comunes entre la Universidad Nacional del Litoral y las otras 3 de Uruguay, Brasil y Paraguay que forman parte de este proyecto. Tenemos algunas en común y otras no, por eso hoy nuestro trabajo es llegar a estos acuerdos y poder lograr, digamos, este tipo de análisis. Y además, lo que estamos haciendo cada una de estas universidades es ir reconociendo y evaluando las distintas políticas de inclusión que cada una de ellas ha puesto a trabajar con los estudiantes a lo largo de las últimas décadas. Un principal avance que ya tenemos bastante consolidado en el trabajo conjunto que venimos haciendo con las otras 3 universidades, que tiene que ver con esto que decía Andrea de identificar eventos comunes. Pudimos identificar que el ingreso, o sea, la inscripción a la universidad es un momento de inicio de nuestro reloj analítico y después elegimos 4 eventos más, ¿no?, que tienen que ver con poder rendir
o tener algún tipo de actividad de integración académica. Esto puede ser cursar una materia o rendir una materia a mitad del año académico, otra al finalizar, y luego nuevamente esos eventos se repiten al año siguiente. Entonces esto nos permite tener un esquema donde seguimos trayectorias educativas de manera comparativa. Al finalizar este ejercicio, cuando el proyecto esté concluido, lo que vamos a tener no es solo un conocimiento mayor de cómo son las trayectorias tempranas de estudiantes universitarios de la UNL, sino también saber cuáles son sus diferencias y sus semejanzas con otras universidades de otros países. Esta investigación contribuye tanto a la formación de carreras de grado, de posgrado, a los docentes investigadores y a los tutores, en la medida en que permite investigar lo que es la articulación de las problemáticas tanto de inserción universitaria como de desafiliación en lo que respecta a los estudiantes de 4 universidades, una universidad de Brasil, una de Uruguay, una de Paraguay y la UNL aquí. Y lo que permite entonces es poder pensar diferentes modos de abordar la problemática de la desafiliación, que algunos autores consideran deserción universitaria, pero que tiene sus diferentes facetas, digamos. Tiene ciertas complejidades para lo cual la investigación es sumamente importante. Se desarrolló en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral una charla. Escuchamos de qué se trató. Estuve tratando de poner en un lenguaje más habitual para la gente la idea de contar elementos, o sea, cosas que en general son finitas, es decir, bueno, alguna vez acabamos de contarlas, a pesar de que, bueno, si quiere contar todos los granos de arena de una playa le va a llevar un cierto tiempo. Pero estas ideas de contar y de número de elementos las podemos llevar a otros conjuntos que nuestra mente puede concebir y que son infinitos. Seguramente conocen todos los números naturales, 1, 2, 3, etcétera. Cuando uno ya, los chicos incluso, pues, en primer grado a lo mejor aprenden hasta el 10, al 20, después aprenden más, y un niño se da cuenta que en realidad puede seguir contando sin terminar nunca. Entonces ya desde la niñez hay una percepción de lo que es el infinito. Yo mostré en la charla mi primera percepción del infinito, que era la latita de Royal de polvo de hornear, perdón por decir una marca, pero que dentro tenía una figura donde estaba la misma latita, y adentro de esa, en la etiqueta, había otra latita, y entonces cada vez más pequeñas, y bueno, y esa, mi contacto, que en esa época, yo les decía, no había ni televisión, menos aún mirar algo en internet, entonces fue como mi primera percepción de chica del infinito. Y bueno, contando experiencias con otros también, espejos o cámaras que se enfocan a sí mismas, digamos, y entonces se ve como una cosa que uno tiene una percepción de lo que puede ser en lo infinito. Luego vi propiedades de las cosas que son infinitas, que por ahí nos chocan y no son lo habitual. Por ejemplo, en un conjunto que es infinito, puede haber, cortar un pedazo, quedarme con algunos, y esos sean tantos como los de los cuales partí. Por ejemplo, una cosa más o menos accesible, es decir, yo tomo todos los números, 1, 2, 3, etcétera, y me quedo solo con los pares, y bueno, hay tantos pares como números. Es decir, podemos aparear, valga la redundancia, cada número, el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, y entonces vamos a tener todos los números, 1, 2, 3, etcétera, y debajo sus apareados con 2, 4, 6, etcétera. Bueno, estudiar las propiedades lo hicimos a través de una idea de un matemático que se llamaba David Hilbert, que concibió qué pasaría, toda esta teoría de los infinitos, la puso con una alegoría que es un hotel con infinitas habitaciones, 1, 2, 3, etcétera, y así siguiendo. Entonces pasaban cosas raras en el hotel, Por ejemplo, había el cartel de afuera decía, hotel lleno, hay vacantes. Entonces, por esta cuestión, por ejemplo, una noche le llega a alguien y dice, ay, ¿qué hago? Bueno, pongamos el de la habitación 1 a la 2, el 2 a la 3, sí, que cada cual pasa a la habitación siguiente y desocupa una habitación.
Entonces cosas de ese estilo pueden pasar con los infinitos. Hay mucha gente de acá de los participantes que son estudiantes de la carrera de matemáticas o ya son matemáticos o ya son doctores en matemáticas, con lo cual para ellos mi idea era transmitirles un enfoque como para cómo se puede difundir esta idea para gente que no tenga mucha base matemática. Y a la gente que no es de raíz matemática, poder tener una percepción de cosas que pueden pasar y que hacemos los matemáticos. El Museo Histórico de la UNL junto a la Biblioteca Popular y Pública Dr. José Gálvez participaron con diferentes propuestas en la Bienal de Arte Joven. La exposición que se denomina Lo que seguirá viviendo, en el cual se puede hacer un recorrido con distintas propuestas gráficas, hay infografías, propuestas digitales de realidad aumentada con visores 3D, poesía virtual, tal como podrán ver, y también para poder interactuar a partir de tablets, en la cual se puede ver todo un recorrido de lo que fue el efebo y lo que es, viendo qué consiste cada una de sus partes y qué significa para nosotros ello, ¿no? Algo que nos pareció interesante es poder rescatar este tema del efebo, el emblema que nos identifica como universitarios, y qué mejor escenario que la Bienal de Arte Joven. Así que bueno, es una instancia que está abierta a todo público. Estamos aquí promocionando la biblioteca junto con el museo, del cual formamos parte también, integrante. Tenemos folletería y un video interactivo de la sala de la biblioteca y de todo su acervo bibliográfico. Y sobre todo esta, que es abierta a toda la comunidad, a todos los niveles sociales, a todas las edades, a todos los niveles educativos, y además sus servicios son totalmente gratuitos. Se llevó a cabo una conferencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Esto es en el marco de un convenio que se hizo entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Fechter en Alemania, para intercambio ya sea desde estudiantes a docentes, proyectos de investigación, etc. Es la segunda actividad que se realiza en el marco de los 3 meses, porque hace poco se cerró el convenio. Y bueno, en concreto, contestando tu pregunta, el profesor Merle viene a presentar unas conferencias, está haciendo una especie de gira por Latinoamérica y fruto del convenio vino aquí a la Universidad Nacional del Litoral y va a presentar 2 conferencias, obviamente con debates posteriores. Una va a ser sobre el tema del fundamento filosófico de los derechos humanos y la otra sobre el fundamento filosófico del castigo, es decir, la justificación del castigo, de las penas. Intentamos, él es profesor de filosofía, se dedica en especial a la filosofía práctica, y dado que es, bueno, justamente la Facultad de Derecho, desde donde se gestó el convenio con la Universidad de Fechter, le pedimos en especial que presentara temas relacionados con la filosofía del derecho, como ser derechos humanos y el tema del castigo. En general, yo creo que todo convenio con universidades extranjeras permite una mayor internacionalización de la universidad. Así que yo creo que es fundamental y creo que es el puntapié para poder incluso abrirnos a otras universidades a convenios futuros. De hecho, yo particularmente, yo porque me gradué, me doctoré en la Universidad de Colonia de Alemania, una de las ideas que había hablado con el decano en su momento era también intentar ahora un convenio con la Universidad de Colonia, que es una de las más grandes y de las más antiguas de Alemania. Está dirigida a toda la comunidad académica y a la comunidad en general. Por supuesto, hay algunos conocimientos básicos que se presuponen, pero en cualquier caso creo que es accesible en general. Y con respecto a las temáticas, bueno, creo que son 2 temáticas bastante actuales, bastante candentes por su parte. Por un lado, el tema de los derechos humanos. Bueno, todos sabemos que los derechos humanos se hablan
de ellos, se utiliza a ellos y en muchos casos se abusa de ellos en contextos políticos, es decir, se los politiza demasiado, normalmente se los utiliza también en contextos marcadamente ideológicos. Bueno, justamente la intención de la conferencia es tratar de presentar una perspectiva filosófica de los derechos humanos, es decir, que vaya al fundamento mismo, que muestre las raíces, que muestre, digamos, en qué consiste, cuál es la naturaleza de los derechos humanos, hasta dónde se pueden extender en relación, por ejemplo, con los derechos políticos o bien con los derechos positivos ya dentro de la esfera del orden legal. Y bueno, justamente la idea, la propuesta del profesor Merle es tratar de articular todas estas dimensiones basado en una perspectiva filosófica que supuestamente es la que da la fuente. Eso con relación al primer tema. Y con respecto al segundo tema, el tema del castigo también es un tema bastante candente. Recordemos que, bueno, hasta no hace poco, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor y profesor Zaffaroni, es una figura bastante relevante y controvertida, por otra parte. Ya se han hecho actividades, ya sea a favor o en contra, y bueno, el aporte que puede llegar a brindar el profesor Merle, que justamente ese es uno de las metas de su conferencia, es justamente tratar de aportar claridad conceptual a partir de un fino análisis filosófico, es decir, qué es el castigo, por qué se hace el castigo, en qué medida se puede justificar y bueno, y en qué medida, que eso es también lo interesante de las dos conferencias, se pueden articular, por un lado, una auténtica defensa de los derechos humanos y por otro lado, cómo justificar, por ejemplo, el castigo. Más info en www.unl.edu.ar